Acab. Un rey con poder absoluto, pero con un corazón inclinado al mal. No gobernó Israel como un líder justo, sino como un hombre consumido por la idolatría, la ambición y la manipulación. Su reinado no solo dejó huella por sus actos, sino también por la oscura influencia que lo rodeaba, su esposa, su consejero, su destino inevitable. Juntos, desafiaron a Dios, persiguieron a sus profetas y sumieron a Israel en una espiral de corrupción y violencia. Pero el poder tiene límites, y cuando la justicia divina se desata, no hay palacio, ejército ni riquezas que puedan detener su juicio. Esta es la historia del rey Acab y su caída. Una historia que nos recuerda que desafiar a Dios siempre tiene un precio. El libro de 1 Reyes 16, 29-30 lo describe con claridad. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel y hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes que él. Acab, el séptimo rey de Israel, ascendió al trono en tiempos de inestabilidad política y espiritual. El reino del norte, tras separarse de Judá, había sido gobernado por reyes que, en su mayoría, apartaron al pueblo del verdadero Dios y lo llevaron a la idolatría. Su padre, Omri, había sido un líder fuerte, un estratega que consolidó el poder y estableció la ciudad de Samaria como la nueva capital del reino. Desde un punto de vista militar y político, su reinado fue exitoso. Sin embargo, la Biblia lo describe como un hombre que hizo lo malo ante los ojos del Señor, 1 Reyes 16:25. Pero si Omri fue malo, su hijo Acab lo superó en maldad, arrastrando a Israel a la mayor corrupción espiritual jamás vista. Uno de los eventos más determinantes y devastadores en la historia de Acab fue su matrimonio con Jezabel, la hija del rey Etbaal de Sidón. Tiro y Sidón formaban parte del poderoso territorio fenicio, y esta unión no solo consolidó una alianza estratégica con un pueblo próspero y dominante en la región, sino que también abrió las puertas a una adoración ferviente y descontrolada de Baal y Astarte. Desde una perspectiva política, esta unión representó un movimiento astuto que fortalecía los lazos comerciales y militares entre Israel y Fenicia. Sin embargo, en términos espirituales, fue un desastre sin precedentes. Jezabel, completamente ajena a la fe en el Dios de Israel, no solo trajo consigo sus creencias, sino que impuso el culto a Baal con absoluta determinación. Mandó construir templos y altares en Samaria, asegurando que la idolatría se convirtiera en parte del reino. Bajo su influencia, Acab no solo permitió estas prácticas, sino que se convirtió en un devoto adorador de Baal. Las escrituras relatan cómo ordenó la edificación de un templo y un altar dedicados a esta deidad, además de erigir un poste sagrado en honor a Astarte, la diosa de la fertilidad y la guerra. Su maldad no pasó desapercibida ante Dios. En 1 Reyes 16:33 se menciona, e hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. El reino cayó en una idolatría profunda, mientras Jezabel desataba una persecución brutal contra los profetas del Señor. Muchos fueron asesinados, y en su lugar, la corte real se llenó de sacerdotes y profetas de Baal y Astarte, consolidando el dominio de la idolatría sobre Israel. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se fragmentó en dos, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, Judá. A lo largo de su historia, Israel fue gobernado por una serie de monarcas, la mayoría de los cuales se alejaron de Dios y promovieron la idolatría. Entre ellos, Acab, el séptimo rey del reino del norte, reinó durante aproximadamente 22 años, 874 a.C., 853 a.C., marcando una de las etapas más oscuras de la nación. Baal era venerado como el dios de la fertilidad, la lluvia y las tormentas, una deidad crucial para la economía agrícola de Canaán. Su culto se expandió rápidamente porque se creía que su poder sobre el clima determinaba la abundancia de las cosechas. Astarte, también conocida como Asera o Istar, era la diosa de la fertilidad, la sexualidad y la guerra. La adoración de estas deidades no solo incluía rituales inmorales, sino también sacrificios humanos, prácticas que corrompieron profundamente a Israel. Jezabel no se conformó con ser una simple reina consorte. Su influencia se extendió más allá del trono, tomando un papel decisivo tanto en la política como en la religión. Se convirtió en la principal impulsora del culto a Baal y en la enemiga más feroz de los profetas de Dios, llevando a Israel a su peor crisis espiritual. El ascenso de Acab y su alianza con Jezabel nos dejan una advertencia clara: las decisiones políticas y personales pueden traer consecuencias devastadoras en lo espiritual.
Al permitir que su reinado fuera dominado por influencias paganas, Acab perdió su identidad como líder del pueblo de Dios. En la vida, las personas se enfrentan a decisiones que pueden parecer beneficiosas a corto plazo, pero que a la larga pueden comprometer principios esenciales. El verdadero liderazgo no solo consiste en buscar alianzas estratégicas, sino también en mantener los valores fundamentales con integridad y sabiduría. En 1 Reyes 17:1, el profeta Elías el Tisbita apareció de manera inesperada con un anuncio que cambiaría el destino de Israel. Con firmeza declaró: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». No era solo una advertencia sobre la sequía, sino un desafío directo a la adoración de Baal, el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad. Con estas palabras, Elías demostraba que el verdadero poder sobre el clima y la tierra no pertenecía a Baal, sino al Dios de Israel. Pronto, la sequía comenzó a devastar la nación. La tierra se agrietó, los campos se marchitaron y el hambre se extendió por todo Israel. No era solo una crisis económica o ambiental, sino un juicio que revelaba la impotencia de los ídolos frente al Dios verdadero. Acab y Jezabel, furiosos, lo señalaron como responsable de la tragedia y comenzaron a perseguirlo. Para protegerlo, Dios le ordenó esconderse en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Allí, de manera milagrosa, fue sustentado, bebía del arroyo, y cada mañana y cada tarde, cuervos le llevaban pan y carne. Este prodigio demostraba la fidelidad de Dios hacia quienes confían en Él. Sin embargo, con el paso del tiempo, el arroyo también se secó. No era una señal de abandono, sino parte del propósito divino para guiarlo hacia su siguiente misión. Elías fue enviado a Sarepta, un pueblo en Fenicia, la misma tierra de Jezabel. Allí encontró a una viuda recogiendo leña. Hambriento, le pidió un poco de agua y pan. La mujer le confesó que solo tenía un puñado de harina y unas gotas de aceite, apenas suficiente para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Pero Elías le respondió con determinación: «No tengas miedo. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme a mí un pequeño pan cocido debajo de la ceniza y tráemelo, después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». La viuda, aunque llena de incertidumbre, confió en sus palabras y obedeció. Entonces ocurrió el milagro: durante toda la sequía, ni la harina ni el aceite se agotaron en su hogar. Lo que parecía el final para ella y su hijo se transformó en una provisión inagotable. Pero la prueba no había terminado. Poco después, el niño cayó gravemente enfermo y murió. Desesperada, la mujer culpó a Elías de su desgracia. El profeta tomó al niño, lo llevó a la habitación y clamó a Dios. En respuesta a su oración, la vida del niño fue restaurada. Era la primera vez que se registraba una resurrección en la historia bíblica. Este relato nos deja una poderosa lección. Dios puede proveer en medio de la crisis, su misericordia trasciende fronteras y alcanza a quienes menos lo esperan. Pero, sobre todo, muestra que la fe y la obediencia abren la puerta a los milagros. Después de 3 años sin lluvia, Dios ordenó a Elías presentarse ante Acab para anunciar el fin de la sequía. Sin embargo, antes de que la lluvia regresara, debía quedar claro ante todo Israel quién era el verdadero Dios. Así, Elías convocó a los profetas de Baal y Astarte a un desafío en el monte Carmelo, donde el poder divino sería puesto a prueba. Frente a todo el pueblo, Elías retó a 450 profetas de Baal y 400 de Astarte a un duelo definitivo. Se erigieron 2 altares, uno dedicado a Baal y otro al Señor. La prueba era sencilla: cada bando invocaría a su Dios, y aquel que respondiera enviando fuego del cielo, sería el Dios verdadero. La multitud observaba expectante mientras los profetas de Baal iniciaban sus ritos. Desde la mañana hasta la tarde, clamaron con todas sus fuerzas, gritaron, danzaron frenéticamente e incluso se cortaron con cuchillos en un intento desesperado de obtener una señal. Pero no hubo respuesta. Elías, en cambio, restauró el altar del Señor con calma y seguridad. Colocó la leña, preparó el sacrificio y, para demostrar que no había truco alguno, ordenó que se vertiera agua sobre el altar 3 veces, hasta que todo quedó completamente empapado. Luego, levantó su voz en oración. En ese instante,
un fuego abrasador descendió del cielo y consumió el holocausto, la madera, las piedras y hasta el agua. Atónito, el pueblo cayó rostro en tierra y clamó con temor y reverencia: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Elías no dejó lugar a dudas. Ordenó la ejecución de los profetas de Baal, erradicando así la influencia de la idolatría en Israel. Y poco después, cuando la verdad había sido restaurada, una gran tormenta cayó sobre la tierra, poniendo fin a la sequía. Pero este triunfo no quedó sin consecuencias. Jezabel, furiosa por la humillación y la muerte de sus profetas, juró vengarse. Temeroso por su vida, Elías huyó al desierto, donde, agotado y abatido, tuvo un encuentro con Dios en el monte Horeb. Tras el espectacular triunfo en el monte Carmelo, parecía que Israel finalmente regresaría a Dios. Sin embargo, la noticia de la muerte de los profetas de Baal desató la furia de Jezabel. Decidida a vengarse, envió un mensaje directo a Elías, advirtiéndole que en un día su destino sería el mismo que el de aquellos a quienes había ejecutado. Su amenaza no dejaba lugar a dudas, estaba dispuesta a perseguirlo hasta acabar con su vida. Elías, quien había enfrentado a cientos de profetas y había invocado fuego del cielo, fue vencido por el miedo. Desmoralizado y agotado, huyó al desierto, refugiándose en Berseba, en el reino de Judá. Allí, sintiéndose completamente derrotado, levantó su voz en desesperación y pidió a Dios que le quitara la vida. No se sentía digno ni capaz de seguir adelante. Pero Dios no lo reprendió ni lo dejó solo. En su profunda angustia, Elías se quedó dormido bajo un arbusto y, en ese momento de vulnerabilidad, un ángel lo despertó y le ofreció pan y agua. Aquel alimento fue su sustento en medio del desierto. 2 veces más el ángel lo alimentó, hasta que tuvo fuerzas suficientes para emprender un largo viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el lugar donde siglos atrás Dios había entregado la ley a Moisés. En la cima de Horeb, Elías buscó a Dios en el poder de la naturaleza. Esperó su voz en un fuerte viento que sacudió las montañas, pero Dios no estaba allí. Luego, la tierra tembló con un gran terremoto, pero tampoco en ese estruendo se manifestó el Señor. Finalmente, apareció el fuego, pero Dios no se encontraba en las llamas. Y entonces, en medio del silencio, se escuchó un suave susurro. Era en esa calma donde Dios le hablaba. No siempre se manifestaba en eventos grandiosos y espectaculares, sino en la quietud y la comunión personal. A través de ese susurro, le mostró a Elías que aún había propósito en su vida, que su misión no había terminado y que debía seguir adelante. Acab continuaba hundiéndose en la maldad, y uno de sus actos más despreciables tuvo como víctima a Nabot, un hombre justo que poseía una viña cerca del palacio real. Movido por la codicia, Acab le ofreció comprarle la tierra o darle otra mejor a cambio, pero Nabot se negó. Para él, aquella viña no era solo un terreno, sino una herencia sagrada de sus antepasados, algo que no podía vender. La negativa lo consumió de frustración. Se encerró en su habitación, abatido y resentido como un niño caprichoso al que le han negado un deseo. Pero Jezabel, con su astucia y frialdad, decidió tomar el asunto en sus manos. Fingiendo actuar en nombre del rey, urdió una conspiración contra Nabot, acusándolo falsamente de blasfemia y traición. Las mentiras surtieron efecto, y pronto Nabot fue condenado sin oportunidad de defensa. Apedreado hasta la muerte, su viña quedó libre para que Acab la reclamara sin oposición. Dios, sin embargo, no pasaría por alto este crimen. Enviado por el Señor, Elías se presentó ante el rey para confrontarlo. Al verlo, Acab lo recibió con desprecio, preguntándole con ironía si había venido a buscarlo nuevamente. Pero las palabras de Elías no fueron una simple advertencia, sino una sentencia irrevocable. Con firmeza, le anunció el juicio divino: en el mismo lugar donde los perros habían lamido la sangre de Nabot, también lamerían la suya. Y en cuanto a Jezabel, su destino sería aún más terrible: los perros devorarían su cuerpo junto al muro de Jezreel. El impacto de estas palabras quebrantó al rey. Aquel hombre, que había reinado con impunidad y arrogancia, se humilló. Rasgó sus vestiduras, ayunó y mostró arrepentimiento. Dios, al ver su actitud, decidió postergar el castigo hasta después de su muerte. Sin embargo, su destino ya estaba marcado. Nada podría borrar el precio de su maldad. Poco después, Acab tomó una decisión que sellaría su destino. Decidido a enfrentarse a Siria en el campo de batalla, buscó la alianza del rey Josafat de Judá para emprender la guerra juntos.
Antes de partir, quisieron consultar a los profetas en busca de una respuesta divina. 400 hombres se presentaron ante ellos y, con palabras llenas de falsa seguridad, proclamaron la victoria del rey. Pero entre ellos había uno que no temía hablar la verdad, Micaías, el único profeta que realmente hablaba en nombre de Dios. Sin temor, anunció lo que Acab no quería oír. No habría victoria, sino desastre, y el rey no saldría con vida de aquella batalla. Ignorando la advertencia, Acab se aferró a su decisión y planeó una estrategia para protegerse. En un intento de confundir al enemigo, se disfrazó de soldado raso mientras Josafat vestía sus ropas reales. Pensaba que, oculto entre la multitud, burlaría su destino. Pero la muerte ya lo estaba esperando. En el fragor de la batalla, un arquero sirio disparó una flecha al azar. No apuntaba a nadie en particular, pero la flecha voló con precisión inexplicable y atravesó una abertura en la armadura de Acab. La herida era mortal. A medida que la batalla continuaba, el rey agonizaba en su carro, debilitándose con cada instante que pasaba. Al caer la noche, la muerte finalmente lo alcanzó. Su cuerpo fue llevado a Samaria, y cuando lavaron su sangre en un estanque, los perros la lamieron, cumpliendo así la profecía que Elías había pronunciado tiempo atrás. Acab, el rey que desafió a Dios y sembró maldad en Israel, había encontrado su trágico final. Los años pasaron y la dinastía de Acab seguía en el trono de Israel bajo el reinado de su hijo Joram. Pero Dios ya había preparado el juicio final contra su casa, y el hombre elegido para ejecutarlo era Jehú, un comandante militar a quien el profeta Eliseo ungió como nuevo rey. Con determinación y sin piedad, Jehú avanzó hacia Jezreel, la ciudad donde Jezabel aún vivía. Cuando la noticia de su llegada llegó al palacio, Jezabel, ya anciana, decidió enfrentar su destino con la misma arrogancia que la había caracterizado toda su vida. Se maquilló, arregló su cabello y se asomó por la ventana, observando la llegada del hombre que traía consigo la destrucción de su linaje. Con desdén, lo saludó con una burla afilada, comparándolo con Zimri, un antiguo usurpador que había asesinado a su rey y reinado solo unos días antes de su trágico final. Pero Jehú no se dejó impresionar. No respondió a su provocación, sino que miró hacia los eunucos que estaban junto a ella y les dio una orden sencilla y letal, que la arrojaran desde la ventana. En un instante, los sirvientes obedecieron, y el cuerpo de Jezabel se precipitó al vacío. Al impactar contra el suelo, su sangre salpicó la pared y los caballos que la rodeaban la pisotearon sin piedad. Más tarde, cuando intentaron recoger su cuerpo para darle sepultura, apenas quedaba algo de ella. Los perros de la ciudad se habían llevado su carne, y solo quedaron su cráneo, sus pies y sus manos. Así se cumplió la profecía que Elías había proclamado años antes. Jezabel, la reina que desafió a Dios y sembró idolatría y muerte en Israel, tuvo un final tan espantoso como el juicio que ella misma había provocado. La historia de Acab y Jezabel es un relato de idolatría, ambición desmedida y manipulación, pero también una demostración de la justicia divina. A lo largo de sus vidas, ambos tuvieron la oportunidad de cambiar su camino, pero eligieron desafiar a Dios, llevando a Israel a la corrupción espiritual y política. El poder sin justicia solo conduce a la destrucción. Acab reinó con autoridad absoluta, pero en lugar de gobernar con sabiduría y justicia, usó su posición para su propio beneficio y permitió que Israel se apartara del verdadero Dios. Ni su riqueza ni su ejército pudieron librarlo del juicio divino cuando llegó el momento de rendir cuentas. Dios es paciente, pero su justicia es inevitable. Durante años, Acab y Jezabel sembraron maldad, sin que nada pareciera detenerlos. Sin embargo, aunque su castigo no llegó de inmediato, Dios no pasó por alto sus acciones. Cada advertencia ignorada los acercó más a su destino final, demostrando que nadie puede desafiar a Dios sin consecuencias. Las malas influencias pueden destruir tanto una vida como una nación. Jezabel no solo arrastró a Acab a cometer los peores pecados, sino que su corrupción y manipulación dejaron una marca imborrable en Israel. Su legado no fue el de una reina poderosa, sino el de una mujer que condujo a su pueblo a la ruina espiritual. En contraste, la fidelidad a Dios siempre es recompensada. Mientras los falsos profetas caían en desgracia, Elías, Eliseo y los siervos fieles fueron protegidos y usados por Dios para cumplir su propósito. Aunque fueron perseguidos y enfrentaron grandes desafíos, sus vidas fueron instrumentos de justicia y restauración para el pueblo de Israel. Dios cumple todo lo que dice.
Cada profecía pronunciada sobre Acab y Jezabel se cumplió al pie de la letra, desde su trágico final hasta la desaparición de su linaje. Su historia es un testimonio de que la palabra de Dios no falla y que, tarde o temprano, su justicia prevalece. A pesar del tiempo transcurrido, la historia de Acab y Jezabel sigue siendo un recordatorio vigente de las consecuencias de alejarse de Dios y vivir bajo la influencia del orgullo, la corrupción y la idolatría. Nos advierte sobre los peligros de usar el poder para fines egoístas, de rodearnos de influencias destructivas y de endurecer el corazón ante la voz de Dios. Pero también nos enseña que su justicia siempre se cumple y que, aunque parezca que el mal prospera, al final la verdad y la rectitud prevalecerán. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y decisiones. ¿Estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios o nos hemos dejado llevar por las influencias del mundo? ¿Buscamos la justicia o actuamos solo por conveniencia? La fidelidad a Dios no solo trae bendición, sino que nos mantiene firmes en medio de cualquier circunstancia. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal para más historias y estudios bíblicos profundos. Activa la campana de notificaciones y comparte este contenido para que más personas puedan conocer la verdad de la palabra de Dios.